Capítulo 21. Mirando alrededor de la mesa en el pequeño y agradable restaurante, Issei le había pedido a Kiba que se reuniera con él. Kirito se preguntó ociosamente si Asuna solía sentirse así cuando aparecía de la nada con uno de sus planes ya en marcha y a medio hacer. Porque si eso era así, definitivamente le debía algunas disculpas. Estar en el extremo receptor de las locas ideas de otra persona y no tener tiempo para prepararse mentalmente para eso era bastante más que un poco perturbador. De alguna manera, y no estaba realmente seguro de querer que se respondiera esa pregunta, Issei había logrado convencer a los dos usuarios de espadas mortales que ayer casi habían amenazado a toda su nobleza con la ejecución por fuego sagrado para trabajar pacíficamente junto a ellos en la recuperación del fragmentos de Excalibur. Todo por el módico precio casi insignificante de permitir que Kiba destruya uno de los fragmentos únicos y absolutamente invaluables de la espada más famosa que haya honrado al mundo con su existencia. Sí, si así es como se siente Asuna, definitivamente le debo una disculpa. Pensó mientras soltaba un suspiro, obteniendo una mirada inquisitiva de la pequeña torre sentada a su lado. Con una pequeña sonrisa y un movimiento de cabeza apenas perceptible, transmitió que todo estaba bien, recibiendo un pequeño asentimiento como respuesta. Conteniendo una pequeña sonrisa, mantuvo su atención en la situación actual, incluso si todavía lo sorprendía un poco lo mucho que él y Koneko podían hablar y transmitirse sin siquiera abrir la boca. Por ejemplo, cuando él y Kiba habían llegado a la cena a la vista única de dos exorcistas y tres demonios de dos nobles diferentes compartiendo una mesa mientras almorzaban, simplemente miró a Koneko en busca de una explicación e inmediatamente recibió una respuesta de dos palabras que aún logró entender. Explicarle perfectamente todo lo que estaba pasando y por qué la pequeña peliblanca estaba ahí. Ayudando a Kiba. Reprimiendo un pequeño estallido de diversión al recordar a Asuna bromeando que él y Koneko eran almas gemelas, se volvió a concentrar en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Kiba acababa de contarles a los demás su historia, y las reacciones del grupo fueron bastante reveladoras, lo que le permitió medir la preparación de los futuros miembros de su grupo en la búsqueda por venir. Irina tenía una expresión oprimida en su rostro, como si deseara poder corregir de alguna manera las malas acciones del pasado, pero también había acero en sus ojos. Ella no flaquearía en la lucha por venir, de eso estaba seguro. Zenobia mantenía una máscara casi ilegible sobre sus emociones, su rostro parecía como si estuviera cincelado en piedra, pero sus ojos ardían a fuego lento con una furia controlada que hablaba de su deseo de juzgar a los responsables. Y eso había sido una grata sorpresa. Ambos exorcistas conocían el pasado de Kiba y, lo que es más importante, conocían el nombre del responsable, Galilei Balba, el arzobispo del genocidio, un exmiembro excomulgado de alto rango de la iglesia que estaba obsesionado con las armas sagradas y no se detenía ante nada. Su búsqueda para entenderlos. Había sido su investigación prohibida con respecto a los fragmentos de Excalibur y el posterior exterminio de los niños con los que había experimentado ilegalmente lo que lo había llevado a huir de la iglesia antes de que pudiera ser llevado ante la justicia. Y se sospechaba que este mismo hombre estaba aliado con Cocabiel, el mismo caído que había robado 3 de los fragmentos de Excalibur y se escondía en esta misma ciudad. Si había algo que Kirito había aprendido a tener cuidado durante una búsqueda era una aparente coincidencia, ya que la mayoría de las veces tenían mucha más importancia de lo que uno sospecharía, sin mencionar el incómodo hábito de surgir problemas cuando uno menos lo esperaba. Él. La ira apenas contenida de Kiba al escuchar el nombre y el fuego que encendió en sus ojos le dijo a Kirito que el caballero estaba de acuerdo con su intuición, que Balba probablemente también estaba metido en esta situación. Solo esperaba que Kiba no permitiera que sus emociones lo cegaran y hiciera algo estúpido para vengarse. Koneko irradiaba una determinación silenciosa, demostrando que, como él mismo, estaba más que lista para ayudar a Kiba en las pruebas que se avecinaban. La reacción de Sagi e Issei fue única por decirlo menos. Issei había estado entusiasmado al principio, mientras que Sagi mostraba claramente signos de que no quería estar aquí y se preguntaba en silencio qué había salido mal exactamente con su día para que terminara en esta situación particular. Pero después de escuchar la historia de Kiba, fue como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente, Issei siguiendo la determinación de su compañero peón recién nacido. Kiba. Debe haber sido horrible. Debe haber sido doloroso. Maldita sea. Entiendo por qué guardas rencor contra esas personas de la iglesia por lo que ha sucedido.
Sagi dijo en un tono apasionado, lágrimas cayendo libremente de sus ojos mientras levantaba su puño cerrado hacia su pecho. A decir verdad, no me gustabas antes porque eras un chico guapo. Sin esfuerzo tenías el interés de casi toda la población femenina de nuestra escuela y eso me hizo querer maldecirte o algo así. Dijo mientras Issei asentía solemnemente desde su lado. Pero ahora es diferente. Yo también ayudaré. Incluso si eso significa que este último será castigado por Kaichou. Juntos destruiremos Excalibur y vengaremos a tus amigos. Tú también tienes que seguir viviendo. Nunca traiciones a Ria Senpai que te salvó. Sí. Incluso si eres un chico lindo, te ayudaremos. Rias Buchou estaría triste si te fueras, así que asegúrate de seguir viviendo. Issei interpuso un fuego en sus ojos. Está bien. Es un buen momento. Quiero que escuchen mi historia. Deberían saber sobre mí si estamos trabajando juntos. Sagi dijo de repente, sus ojos brillando con determinación. Kaichou es todo mi mundo. Ella me ayudó y me dio un propósito, así que trato de cumplir con sus estándares. Pero mi sueño, mi objetivo final, lo que aspiro a lograr es dejarla embarazada y casarme con ella. Un silencio repentino llenó su mesa después de la declaración orgullosa de Sagi, un silencio que fue rápidamente roto por un Issei completamente imperturbable, que se había levantado de su silla, con los ojos brillantes como su compañero peón. Sagi, sabía que había una razón por la que te pedí que vinieras. Issei declaró apasionadamente. Tú entiendes la verdadera belleza del mundo. Escucha. Mi sueño es tocar los senos de Buchou y mamarlos. Youdou. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Entiendes lo difícil que es ese sueño, tocar los senos de tu maestro? Preguntó con incredulidad Sagi. Puedes tocarlo. Puedes tocar los senos de tu maestro. De hecho, toqué los senos de Buchou con esta misma mano. Declaró con orgullo levantando el puño ya que era un tesoro invaluable. Puede ser un sueño lejano, alcanzar los senos de nuestro maestro puede ser una meta lejana. Pero no es como si no pudieras alcanzarlo. Sagi. Podemos ser inútiles peón si estamos solos. Pero es diferente si somos los dos. Podemos volar si somos los dos. Podemos pelear si somos los dos. Podemos hacer si somos nosotros dos. Podemos dejarlas embarazadas y casarlas si somos nosotros dos. Tengamos sexo con nuestros amos. Issei declaró con orgullo, agarrando la mano de Sagi mientras transmitía la seriedad de sus palabras. Sí. Juntos lograremos nuestros sueños. Sagi gritó de acuerdo. Kirito simplemente miró mientras una especie de fascinación mórbida lo mantenía en silencio mientras los dos peones formaban un salto a través de su visión verdaderamente fracturada de la realidad y los sueños pervertidos, completamente indiferentes a las miradas que recibían de cada persona dentro del restaurante y las profundidades. Silencio de todos a su alrededor. Y lo peor. Koneko simplemente declaró, rompiendo el hechizo que la acción de los dos pervertidos había creado. Ah, por favor, perdónalos por su entusiasmo, dijo tímidamente Kiba a los dos exorcistas con los ojos muy abiertos, aparentemente olvidando su ira por un momento debido a la extrañeza de la situación y la necesidad de salvar parte de la reputación de su raza. Tienen buenas intenciones, pero, por favor, no juzgues al resto de los demonios por sus acciones. Cerrando los ojos, Kirito dejó escapar un suspiro casi silencioso mientras movía discretamente su silla para poder interponerse entre Koneko y el par de peones que aún celebraban si era necesario, por si acaso. Sacudiendo la cabeza, comenzó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos y en la mejor manera de proceder para completarla. Después de todo, esta no era la fiesta más extraña de la que había sido parte, incluso si estaba bastante seguro de que estaba fácilmente entre los 5 primeros. Por lo menos. Este va a ser un día interesante, lo sé. Pensó con resignación, escribiendo ociosamente un mensaje en su teléfono celular y enviándolo mientras ignoraba las payasadas que sucedían a su alrededor. Tranquilamente sentada en una cómoda silla en un lugar sombreado de un café al aire libre cerca de la academia de Kuo, Sugua no pudo evitar sentirse desconcertada y un poco frustrada por la rareza que parecía haberse convertido en la norma de su vida. Mirando hacia las nubes por un momento para ordenar sus pensamientos, reconoció en silencio la pequeña parte de su mente que insistía en que incluso para alguien que había renacido como una especie mítica, la mayoría de la humanidad no creía que existiera y estaba entrenando para convertirme en un espadachín mágico. Esta era definitivamente una situación extraña.
Sabía que en realidad no tenía tanta experiencia de vida para establecer paralelismos, pero aún así estaba bastante segura de que sentarse tranquilamente con la esposa de su hermano adoptivo y su interés amoroso secreto, su ex hija adoptiva y sus dos otros posibles intereses amorosos, que en realidad estaban tratando de convencer a ese tipo de esposa para que lo compartiera con ellos en una relación polígama, y un francotirador de mente tranquila que tenía un caso grave de adoración de héroes por él, estaba muy lejos de lo normal. Agregar el hecho de que habían sido reunidos por el tipo de esposa para prepararse para ayudarlo en una lucha contra los ángeles caídos que habían robado fragmentos de una espada legendaria convirtió toda la situación en una rareza, en algo tan fuera de lo común. Que probablemente podría establecer un récord o algo así. Sugua Oba-chan, ¿pasa algo malo? Una pequeña voz inocente la llamó desde su lado, poniendo fin a su estado de trance. No es nada, Yui, solo estoy tratando de procesarlo todo. Es que simplemente no puedo creer que Kazuto-kun ya se esté enredando con un nuevo problema. Quiero decir, ha pasado poco más de un mes desde la situación de Teagun. Ella respondió tranquilamente con una sonrisa resignada. Todavía no le gustaba el sufijo que la adorable niña insistía en llamarla en lo más mínimo, pero simplemente no podía soportar la idea de regañarla por eso, especialmente cuando estaba bajo la mirada de esos enormes e inocentes ojos de cierva. Sería como patear a un cachorro increíblemente adorable. Su mente proporcionó inútilmente mientras contenía un suspiro molesto, sabiendo en el fondo de su alma que nunca sería capaz de hacer que Yui dejara de llamarla así. No debes preocuparte, Sugua Oba-chan, como mamá siempre dice, papá es un imán de problemas. Es muy raro que no se involucre en situaciones extrañas. La pelinegra declaró con orgullo, como si tal hecho fuera en realidad algo positivo y digno de elogio. Dándole a la chica de cabello castaño sentada frente a ella una mirada inquisitiva, Sugua sin palabras transmitió su confusión. Después de todo, simplemente no era posible que su hermano adoptivo pudiera meterse en tales situaciones con tanta regularidad, ¿verdad? Desafortunadamente, Yui tiene razón. En Aincrad, era muy inusual que pasaran un par de semanas sin que ocurriera una cosa u otra alrededor de Kirito-kun, normalmente con él justo en el centro de todo el lío. Asuna dijo con un aire desconcertado, su tono transmitía simultáneamente resignación y cariño. La única vez que tuvimos un mes relativamente pacífico terminó cuando él descubrió que el líder de mi gremio era en realidad Kayaba disfrazado y luchó contra él en un duelo a muerte por la libertad de todos los jugadores de Sao. Sugua simplemente parpadeó ante esas palabras, su boca ligeramente abierta y su mente sin palabras. Por lo menos, podría consolarse un poco de que Asada-san, o como había tomado el nombre de nobleza Sinon-san, parecía estar tan perpleja como se sentía, mientras que Lizbeth y Silica simplemente intercambiaban miradas ligeramente desconcertadas con Asuna. Y eso fue una cosa más que hizo que Sugua se detuviera. Sabía que Asuna no estaba contenta con las intenciones del dúo hacia Kazuto, un hecho que había dejado perfectamente claro de una manera muy precisa, aunque un poco intimidante. Y, sin embargo, a pesar de eso, prácticamente podía sentir los lazos de confianza y amistad entre las tres, un sentimiento que solo se vio reforzado por el hecho de que inmediatamente llamó a las dos chicas para pedir ayuda, lista para confiar en ellas incluso en los problemas que se avecinaban. Era casi como si sus consecuencias con respecto a Kazuto-kun se hubieran suspendido hasta que se resolviera el problema y pudieran confirmar que estaba bien. Ya veo, así que supongo que el hecho de que Kirito-kun me ayudara durante el torneo no fue exactamente inesperado. Sinon preguntó de manera curiosa, ya reinando en su sorpresa y confusión. Difícilmente, en todo caso era la norma. Lizbeth resopló divertida, dejando su vaso de jugo ahora vacío. Nuestro pequeño héroe vestido de negro tiene la molesta tendencia de rescatar a las damiselas en apuros. ¿Cómo crees que cada uno de nosotros lo conoció? Bueno, con la posible excepción de Sugua, pero personalmente no apostaría por eso. La torre dijo en broma con una pequeña sonrisa. Luchando contra el rubor entrante que podía sentir tratando de subir a sus mejillas, Sugua fingió no notar todos los ojos mirando en su dirección, mientras intentaba infructuosamente no pensar en cierta tarde hace tanto tiempo cuando Kazuto la había salvado de ahogarse. De todos modos, entonces las cosas probablemente se pondrán serias muy pronto. ¿Qué puedes decirnos sobre las capacidades de nuestro oponente? Sinon preguntó con un destello en sus ojos, un destello que le recordó a Sugua a un depredador mirando a una presa particularmente sabrosa.
decidiendo desterrar sus pensamientos confusos sobre su hermano adoptivo, y la verdad aún más confusa de su posible vida amorosa para más tarde, y concentrarse en la situación actual, Sugua reconoce la pregunta del francotirador. Después de todo, si el conflicto era tan inevitable como decían los demás, lo mejor era estar preparado en lugar de ser atrapado desprevenido. El hecho de que estaba bastante segura de que Sinon no estaba interesada en su hermano de una manera romántica no tenía nada que ver con que ella reconociera la verdad de las palabras del obispo. Desafortunadamente, no hay mucha información sobre nuestros oponentes, solo que están liderados por Cocabiel, un Fallen extremadamente poderoso. Pero es muy probable que nos enfrentemos a otros Fallen y Stray Exorcis menores, por lo que la precaución será extremadamente necesaria. Asuna respondió de inmediato, el acero entrando en sus ojos con cada palabra que decía. Todos ustedes deben haber oído sobre los peligros de la magia de la luz y las espadas sagradas, la advertencia que Argo probablemente dio sobre ellos, así que déjenme decirles por experiencia de primera mano, en todo caso, esas advertencias no le hacen suficiente justicia al peligro. Un solo corte de una de las Excaliburs te dará una cantidad de dolor casi incapacitante, no solo eso, sino que la luz infundida en la hoja drenará tu poder demoníaco a un ritmo alarmante. El hecho de que las Excaliburs estén entre las armas sagradas más fuertes probablemente significa que las otras armas de nuestros enemigos tendrán un efecto mucho menor, pero la evitación y la evasión seguirán siendo primordiales en la batalla por venir. Entonces, en pocas palabras, trátalos como esos mobs molestos que pueden causar serios efectos de estado con un solo golpe. Lisbeth preguntó con cautela, con un toque de molestia en su voz. Eso apesta, pero no es algo con lo que no hayamos lidiado antes. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Sugua se preguntó si algún día empezaría a actuar tan casualmente en tales situaciones. Podía decir que a pesar de la ligereza de sus palabras, la torre no estaba bromeando sobre el asunto, a sus ojos era simplemente una batalla más. ¿Qué sucedió exactamente dentro de ese juego? Pensó que no por primera vez, preguntándose cuánto podía cambiar una persona debido a circunstancias externas. Esto es todo. Asuna dijo de repente mirando el teléfono celular en su mano, atrayendo su atención de nuevo al asunto en cuestión. Kirito y los demás se están moviendo, se unió a Koneko, Kiba, Issei y de alguna manera Sagi y los dos exorcistas. ¿Y qué? Preguntó Lisbeth, resumiendo sucintamente el propio pensamiento de Sugua al respecto. Es Kirito-kun. Silica respondió en broma, como si eso fuera por sí mismo toda la respuesta necesaria. Por otra parte, si esto realmente es la norma, tal vez lo sea. Pensó con desconcierto, un indicio de una sonrisa apareció en su rostro. Entonces, ¿a dónde van? Sinon preguntó con calma, incluso cuando su propia diversión se filtraba en su voz. Él no dijo, todo lo que sé es que se están moviendo hacia la parte norte de la ciudad. Asuna respondió con un toque de molestia. Papá actualmente está atravesando entre las cuadras 12 y 14 de la parte noroeste de la ciudad, analizando sus movimientos, parece que se dirigen hacia el sector industrial ubicado cerca de la cuadra 19. Yui respondió con calma, con una sonrisa en su rostro. Yui, ¿cómo sabes eso? Asuna preguntó en medio de las miradas curiosas dirigidas hacia la pequeña Exia de cabello negro. Estoy rastreando el celular de papá. Yui respondió con orgullo, provocando un momento de silencio atónito por todos lados. Buen trabajo, Yui. Asuna respondió después de un momento, con una sonrisa divertida en su rostro. Así que chicas, vámonos. Renunciando a luchar contra su propia sonrisa, Sugua se levantó de su asiento, siguiendo a los demás mientras salían del café. Es hora de ver las cosas desde tu lado del espejo, Kazuto-kun. Pensó ociosamente, ya analizando cómo abordar el problema en cuestión. Además, la normalidad está sobrevalorada de todos modos. Mirando alrededor del vecindario industrial ligeramente deteriorado al que estaban entrando, las filas de almacenes y edificios aparentemente cerrados, Kirito se preguntó ociosamente si la regla del juego de que todas las batallas de jefes tenían que ocurrir en entornos temáticos se traducía al mundo real. El exorcista pudo rastrear las espadas robadas en algún lugar de la parte norte de la ciudad, pero los hechizos de rastreo entretejidos en la forja de las espadas aparentemente estaban siendo bloqueados, lo que imposibilitaba un bloqueo más preciso de su objetivo. Si hubieran estado solos, eso significaría un proceso laboriosamente lento de eliminación, mientras buscaban edificio por edificio en busca de la presencia de los ladrones.
Pero con la ayuda de los demonios en el grupo, el punto se convirtió en un tema obvio. Me pregunto si esta falta de protección es intencional o una mera falta de conocimiento de la Iglesia. Reflexionó en silencio mientras seguía la desconcertante sensación de las armas sagradas robadas. Quiero decir, dudo que haya muchos demonios que voluntariamente les digan lo fácil que es sentir el poder de esas espadas, pero al mismo tiempo dejarlas sin protección podría ser un arma psicológica poderosa. Después de reducir la ubicación donde podría estar el fragmento Excalibur, había sido bastante trivial encontrar el lugar correcto. Todo lo que tenían que hacer era ir hacia el poder sagrado cada vez mayor que las hojas parecían irradiar constantemente. Porque al igual que las espadas de Zenobia e Irina irradiaban poder sagrado incluso cuando estaban selladas, lo mismo ocurría con las espadas robadas. Mirando el gran almacén que era su destino aparente, no pudo evitar compararlo con una habitación de Boss. Era un edificio viejo y ruinoso de casi 2 pisos de altura, las pequeñas ventanas que bordeaban los costados cerca del techo estaban cubiertas de tierra o rotas y le daban una apariencia un poco siniestra. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan? Preguntó Sagi en un tono preocupado, mirando con cautela las grandes puertas dobles a las que se acercaban. Entremos allí y lidiemos con esto. Kiba casi escupió, apretando los puños con ira y listo para irrumpir en el edificio si no fuera porque Kirito le puso una mano en el hombro. Cuando alcancemos al enemigo, será mejor permitirnos a Mir y a Koneko atacar primero, siendo Rogue lo que nos permitirá capear el primer ataque si es necesario. Irina y Kiba son los más rápidos entre nosotros, por lo que deberían intentar flanquear al enemigo. Zenobia, tú e Issei deberían elegir objetivos y acabar con ellos. Sagi trata de apoyar a aquellos que parecen necesitarlo más. Declaró con calma, una vez más pensando en los paralelos entre la situación actual y una redada de Boss. Manténganse juntos y alerta, Issei, ahora sería un buen momento para que comiences a impulsar. Recibiendo una serie de asentimientos, algunos entusiastas, otros a regañadientes, caminó hacia las puertas. El débil Ghost que suena detrás de él muestra que Issei había activado su Boosted Gear. El interior del almacén era extremadamente grande, contenedores y cajas cubrían el espacio convirtiendo el área vacía en un desastre laberíntico, las pasarelas cubrían las paredes y se entrecruzaban por encima de ellas, los pocos rayos de sol que se filtraban a través de las tejas transparentes apenas colocadas en el techo daban suficiente luz para ver mientras cubre áreas enteras de la habitación en la oscuridad. Mientras caminaban por un gran corredor formado por viejos contenedores hacia el otro extremo del almacén donde el aura sagrada era más fuerte, Kirito no pudo evitar sentir que el edificio era un excelente punto de emboscada. Manténgase alerta, el posicionamiento de esos contenedores es demasiado conveniente para ser una coincidencia. Zenobia susurró en voz baja, sin saberlo, confirmando las propias sospechas de Kirito. Sus ojos movieron de sombra en sombra mientras buscaba cualquier señal de una emboscada. Irina, muévete Toa, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando Kirito estalló en un movimiento borroso, las cuchillas encerradas en energía demoníaca ya se balanceaban con una velocidad antinatural mientras se colocaba frente a un Issei que lo miraba sorprendido. El sonido del acero chocando contra el acero resonó a través del edificio cuando una figura vestida de blanco chocó con la torre vestida de negro a una velocidad increíble, materializándose como de la nada, con una sonrisa maníaca en su rostro mientras empujaba su espada sagrada contra la de Kirito. Esperando espadas. Ah. No es justo. No puedes simplemente irrumpir en una reunión entre viejos amigos como este, ¿sabes? Tenía muchas ganas de matar a Issei-kun después de todo. Se quejó el hombre de cabello blanco y ojos rojos mientras seguía empujando contra las espadas cruzadas de Kirito. Liberado. Issei gritó sorprendido mientras Kiba se precipitaba hacia adelante, una espada en llamas se materializaba en su mano mientras se abalanzaba hacia el exorcista de mente. Yao. Ha pasado un tiempo, diablos de mierda. Fred exclamó alegremente incluso mientras se alejaba en un estallido de velocidad cuando la hoja de Kiba atravesó el punto exacto en el que su cabeza había estado descansando menos de un segundo antes. Oh, pude sentir la intención asesina en ese golpe. Eso me hace sentir un hormigueo por dentro. Exclamó en aparente éxtasis desde el medio de un área abierta más adentro del edificio. Pensar que tendré una nueva oportunidad de matarlos a todos. ¿No es emocionante, Issei-kun? Mirando al hombre claramente loco frente a él casi retorciéndose con anticipación con la mera idea de matarlos, Kirito finalmente reconoció al hombre de las historias que los demás le habían contado antes de que se uniera a la nobleza.
Fred Seilzen, un exorcista extraviado y hábil espadachín, a quien nada le importaba más que la emoción del combate y matar a sus enemigos, independientemente de quiénes fueran los enemigos o qué hubieran hecho. Ignorando las divagaciones del hombre, Kiba una vez más se lanzó hacia adelante, su espada se convirtió en un rayo carmesí cuando chocó con la espada de Fred. Oh. Así que no era solo esa espada que borra la luz, también tienes una espada de fuego. Preguntó con júbilo antes de volverse borroso en su lugar, su espada sagrada no era más que un destello de luz, arrojando a Kiba hacia atrás cuando su espada llameante se hizo añicos al entrar en contacto con el arma sagrada. Pero parece que tus espadas no son rival para mi Excalibur-chan. Leyendo a sí mismo para cargar en la primera oportunidad, Kirito vio por el rabillo del ojo que los demás estaban rodeando lentamente al exorcista que aún divagaba, quien estaba completamente concentrado en el enfurecido Kning que se volvía a poner de pie. Jajaja. La forma en que miras a mi Excalibur-chan da miedo. ¿Tal vez le guardas rencor? Bueno, no sé qué te pasó. Pero si te cortan con esto, no puedes evitar ser eliminado. Sin dejar rastro, sabes. Morirás, lo sabes. Vas a morir. Solo muere ya. Gritó en un frenesí. Siempre te faltó paciencia, Fred. Una voz tranquila y serena dijo desde arriba, adquiriendo inmediatamente el foco de atención de todos los presentes abajo. Y un anciano con cabello gris y vestido con túnicas clericales estaba parado en una de las pasarelas cerca del final del almacén, mirando tranquilamente a través de un pequeño par de anteojos la situación a continuación. Pero pensar que volvería a encontrarme con el poseedor de Swordbeard a punto de completar mi trabajo, ¡qué suerte! Galilei Balba. Zenobia casi escupió el nombre, apuntando su Excalibur hacia él amenazadoramente. Por crímenes contra la Santa Iglesia y el Todopoderoso, has sido condenado a muerte, ríndete ahora y tu final será misericordioso. Ignorando las amenazas de los exorcistas, el arzobispo excomulgado simplemente los tomó a todos, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. 2 fragmentos de Excalibur más y varios usuarios de Sacred Gear, incluido uno de los Sacred Gear que lo inició todo, verdaderamente un regalo principesco. Su ayuda en mi investigación es muy apreciada. La forma en que hablaba, como si ya casi hubiera ganado, envió campanas de alarma a la mente de Kirito, empujándolo inmediatamente a escanear su entorno, buscando lo que su instinto ya sabía que estaba a punto de suceder. ¿Crees que tú y ese bastardo loco pueden acabar con nosotros solos? Issei se burló, su boss Ted Gear eligió ese momento para anunciar su segundo boss como para puntuar sus palabras. Por favor, como si fuera a rebajarme a tareas tan sin sentido. Soy un investigador, no un luchador. El anciano arzobispo dijo con calma mientras su sonrisa serena se transformaba lentamente en una sonrisa condescendiente. Y en cuanto a hacer esto por nosotros mismos, te aseguro que tales pensamientos nunca cruzaron por mi mente. Y como si sus palabras fueran una señal, el sonido de docenas de pasos pesados a su alrededor resonó a través del almacén, mientras Kirito se giraba para mirar a los hombres fuertemente armados que habían aparecido desde los innumerables pequeños corredores creados por los contenedores y cajas que cubrían el edificio. Observando las varias veintenas de hombres fuertemente armados que los rodeaban lentamente, las grandes alabardas que empuñaban con una facilidad que denotaba su experiencia y los innumerables símbolos que parecían latir con poder sagrado y cubrían tanto sus armas como la armadura de placas que llevaban. Vistiendo, Kirito no pudo evitar formar un solo pensamiento mientras bajaba su centro de gravedad y apuntaba con sus espadas mientras los demás también tomaban posiciones a su lado en un círculo irregular. Sabía que este iba a ser uno de esos días, con el ceño fruncido en sus rasgos mientras caminaba por la gran mansión que los Dantalion habían adquirido para su estadía en la ciudad. Megumi Ikari no pudo evitar preguntarse qué estaba tramando exactamente su maestro. Sabía con absoluta certeza que Tsukino-sama, o como le había gustado que la llamaran recientemente Argo-sama, estaba planeando algo. Las señales habían sido claras como el agua de que algo estaba pasando desde el momento en que adquirieron la información sobre el robo de Excalibur días atrás. Normalmente eso no sería un problema, después de todo, intrigar y trabajar detrás de escena era prácticamente una tradición para un Dantalion. Entonces, el hecho de que Argo estuviera tramando algo no era sorprendente, de hecho, era la norma, no la excepción. Pero cuando la situación involucró a un enemigo del calibre de Cocabiel, alguien que había sobrevivido a la Gran Guerra, ella no pudo evitar cuestionar la sabiduría de su maestro al permitir que casi toda su nobleza actuara sin supervisión y se lanzara de cabeza al lío.
Sabía que a Argo le importaba la nobleza, había visto de primera mano los lazos que había formado con aquellos a quienes había elegido liderar, la confianza que les brindaba que antes se había limitado solo a su familia inmediata y a la propia Megumi. Y sabía que tenía un plan complicado, probablemente respaldado por el propio clan, para evitar que sucediera el peor de los casos. Pero el problema seguía siendo que sus compañeros miembros de la nobleza seguían yendo contra un Fallen de alto rango medio loco mientras ella y su rey se quedaban atrás, y eso la irritaba profundamente. Luchando por contener un suspiro agravado, entró en la gran biblioteca que su rey casi había reutilizado en un centro de comando durante los últimos días, mirando a través de las matrices y las imágenes que cubrían el vasto espacio en el centro de la habitación que buscaba. La forma traviesa de su amiga más antigua, sus ojos inmediatamente entrecerrándose al ver a la chica de cabello castaño mirando un diagrama colocado sobre la mesa en el lado más alejado de la habitación, con una gran sonrisa perceptible en su rostro incluso con la distancia. Realmente deberías alegrarte un poco, Megumi, tu cara es mucho más bonita cuando sonríes. Argo gorjeó alegremente sin siquiera mirar hacia arriba. Tsukino-sama, acabo de recibir la confirmación de que los miembros de la nobleza de Gremori-sama y Shitri-sama han entrado en conflicto con los subordinados de Kokabiel y creo que algunos miembros de nuestra propia nobleza se unirán al conflicto en breve. Ella transmitió en un tono de voz plano, sin siquiera tratar de ocultar su disgusto por la situación. Estás enojado. Argo declaró con calma con una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba a su reina. Solo me hablas así de formal cuando estás enojado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Preguntó Megumi incrédula. Las chicas se dirigen directamente a una pelea con los subordinados de un Fallen loco en este mismo momento y me preguntas cuál es el problema. Se tomaron medidas para minimizar los riesgos en caso de que suceda lo peor y lo sabes, y es hora de que prueben lo que les espera en la oscuridad de nuestro mundo de todos modos. Además, tales acciones son necesarias si las cosas van a proceder de acuerdo con el plan. Argo respondió con un tono de voz tranquilo, sus ojos brillaban con una luz interior mientras sostenía la mirada de Megumi fijada en la suya. Sabes que no permitiría que tales acciones ocurran frívolamente, Megumi. Lo sé, y dijo en un murmullo de frustración, desviando la mirada. Pero eso no significa que me tenga que gustar. ¿Qué te hace pensar que me gusta más que a ti? Argo respondió con ligereza, levantándose de su asiento y caminando hacia la forma angustiada de Megumi. Pero eso no significa que no sea necesario. Todo lo que podemos hacer es garantizar que todo esté listo y que todas las redes de seguridad estén en su lugar en caso de que suceda lo peor. Declaró mientras una sonrisa mucho más depredadora apareció en su rostro mientras apoyaba una mano en el hombro de Megumi. Y prepárense para que cuando todo esté dicho y hecho, nuestros queridos pequeños intrusos puedan entender completamente lo que realmente significa meterse con nuestra pequeña familia. Ella proclamó con una seriedad muerta, su siempre presente sonrisa desapareciendo por un solo momento. Así que no más trapear, tenemos toques finales que completar después de todo. Dijo alegremente dirigiéndose a la puerta, el repentino destello de seriedad desapareció como si nunca hubiera estado allí. Dejando escapar un largo suspiro, Megumi la siguió, sabiendo que en este punto no había nada que pudiera hacer más que proceder según lo planeado y confiar en que Argo sabía lo que estaba haciendo. Las cosas nunca pueden ser simples, ¿verdad? Todo siempre tiene que ser complicado contigo. Dijo en un tono de hecho, un toque de calidez entrando en sus palabras a pesar de todo. No pienses que es complicado, piensa que es interesante. Argo declaró orgullosamente, una sonrisa con colmillos extendía su rostro de mejilla a mejilla.